50 millones de personas se inyectan cada semana un fármaco para la diabetes aún sin tenerla, la mayoría para adelgazar. Pero algo que nadie esperaba está pasando. Gente dejando el alcohol sin querer, el tabaco, el juego, las compras compulsivas. Hoy abrimos la caja negra de lo que el Ozempic le hace a tu cerebro. Y al final veremos 5 formas de activar ese sistema de forma natural. Bienvenidos a Neurocultivo. ¡Empezamos! ¿Qué está pasando con el Ozempic? Pues lo que está pasando es que tu cerebro está lleno de receptores para esa molécula. Y cuando la activas desde fuera, no solo cambias tu apetito. Cambias cómo piensas, cómo decides y cómo tu cerebro procesa la recompensa. Vamos a ver lo que el Ozempic le hace a tu sistema nervioso. Sin hype, sin alarmismo, solo datos. Imagina que tu cuerpo tiene un servicio de mensajería interna. Cada vez que comes, unas células en tu intestino fabrican un mensajero químico, el GLP-1, una hormona que tu intestino produce cada vez que comes. Su trabajo original es sencillo: avisarle al páncreas de que suelte insulina, frenar el vaciado del estómago y mandarle una señal al cerebro de bueno, ya está bien, deja de comer. Pero aquí viene el giro, porque el GLP-1 no solo actúa en la digestión. Dentro de tu cerebro, un grupo de neuronas en el tronco encefálico fabrica esta misma hormona por su cuenta y desde ahí la envía a medio cerebro. Según estudios con tejido cerebral humano, se han identificado más de 50 regiones del cerebro con antenas preparadas para recibir esta señal. ¿Y dónde están esas antenas? Aquí viene lo fundamental: en la zona que regula el hambre y la saciedad, en el núcleo accumbens, el centro de recompensa del cerebro, el que se enciende cuando algo te da placer. También en el hipocampo, la zona del cerebro que gestiona tu memoria, y en la parte frontal, donde tomas decisiones. Y ahora la pregunta obvia: si te inyectas semaglutida, el principio activo del Ozempic y Wegovy, bajo la piel, ¿cómo llega al cerebro? Porque el cerebro, como hemos visto en tantos vídeos anteriores, tiene un portero muy estricto: la barrera hematoencefálica, el filtro que decide qué entra y qué no entra en tu cerebro. Los datos del programa clínico EVOQUE con pacientes humanos confirmaron que la concentración del fármaco en el líquido que baña el cerebro es baja, un 0,4% de lo que circula en sangre. Poco, pero detectable. Y es que el fármaco entra por zonas del cerebro que carecen de ese portero, como si se colara astutamente por una puerta de servicio. Y además activa nervios que envían señales directas desde el intestino al tronco encefálico. No necesita inundar el cerebro, le basta con manejarse tocando las palancas correctas. Y ahora sí, vamos a lo que realmente le hace al cerebro. Y empezamos por el fenómeno que más reportan los pacientes: el silencio. ¿Sabes cuando tienes una canción pegada en la cabeza que no para de sonar? Pues imagina eso, pero con comida, o a lo mejor no tienes que imaginarlo. Pensar constantemente en qué vas a cenar. Aquella pizza del anuncio, en si queda chocolate en la nevera o donde lo guardes. Los pacientes lo llaman food noise, ruido alimentario. Es la voz de fondo que te acosa para comer, especialmente cuando te alimentas con comida calórica cargada de azúcar y glutamato, entre otras cosas. Esa voz se vuelve extremadamente ruidosa. En neurociencia, esto tiene una explicación. La red neuronal que normalmente usas para planificar el futuro, qué vas a hacer mañana, dónde irás de vacaciones, queda secuestrada por pensamientos sobre la comida. Gira todo en torno a ella. Tu cerebro asigna a la comida una prioridad desproporcionada, como si fuera una urgencia de supervivencia cuando en realidad no lo es, porque, por ejemplo, yo qué sé, me lo invento, te encuentras tan pancho en vacaciones flotando en la piscina. Pues lo que hace este fármaco es bajar el volumen de esa emisora. Estudios de resonancias magnéticas del cerebro en funcionamiento con pacientes humanos muestran que cuando alguien tratado con el fármaco ve imágenes de comida hipercalórica, la actividad cerebral cae significativamente en las zonas que procesan el deseo, la urgencia y la recompensa anticipada. Y esto es clave: lo que se reduce es el impulso compulsivo, el necesito eso, lo necesito ahora, sin anular necesariamente el placer de comer cuando comes. No te convierte en un robot. Y es que es como si alguien bajara el volumen de un amplificador que estaba puesto al 11 y lo dejara en un 6 mucho más manejable. Sigues escuchando la música, pero ya no te está reventando los tímpanos y la puedes ignorar. Pero hay un matiz temporal importante, porque un análisis de 3 ensayos clínicos con humanos encontró que a las 12 semanas el 64% de las dimensiones de los antojos mostraban mejora significativa. Pero a las 20 bajó al 58%, y a las 104 semanas, es decir, 2 años, solo el 32%. Los antojos por salado y el control sobre la ingesta se mantuvieron estables, pero los antojos por dulce y el efecto sobre el estado de ánimo perdieron significación estadística con el tiempo. Primera lección: el fármaco no es una solución eterna por sí solo. El efecto sobre los antojos se va desgastando, envejece.
Pero vamos con un tema de más envergadura. La enfermedad de Alzheimer se ha descrito como una especie de diabetes del cerebro, una resistencia a la insulina específica del cerebro que deja las neuronas sin combustible. Si los GLP-1 mejoran cómo tu cuerpo maneja la insulina, pues la hipótesis es obvia. ¿Podrían proteger al cerebro? A ver, los datos epidemiológicos son espectaculares. Una cohorte danesa de 120.054 pacientes humanos diabéticos, seguidos durante más de 7 años, mostró que los usuarios de estos fármacos tenían un riesgo un 11% menor de demencia por cualquier causa. Y como habrás podido percibir, hablamos de una muestra enorme. Y un análisis combinado de los grandes ensayos cardiovasculares con humanos, de más de 3 años de seguimiento, encontró una reducción del 53% en el diagnóstico posterior de demencia. Más de la mitad, la verdad es que es impresionante. Pero aquí viene el frenazo. Los ensayos clínicos EVOQUE y EVOQUE Plus, fase 3, doble ciego, con pacientes humanos con Alzheimer temprano confirmado, probaron el fármaco en pastilla durante 104 semanas. ¿Y el resultado? Pues un fracaso total en el objetivo principal. La escala que mide el deterioro cognitivo mostró curvas idénticas entre fármaco y placebo. Pero al mismo tiempo, otro ensayo, el ELAD, en fase 2B, con 204 pacientes humanos no diabéticos con Alzheimer de leve a moderado, probó liraglutida inyectada, que es un fármaco hermano del Ozempic. Lo probaron durante 52 semanas. No cumplió su objetivo principal, pero sus resultados secundarios fueron prometedores. Un 50% menos de pérdida de volumen cerebral y un deterioro significativamente más lento en las pruebas de función ejecutiva. Pero ¿cómo se explica esta absoluta contradicción? Pues parece que el sistema antiincendios funciona si lo activas cuando hueles el humo. Pero cuando el edificio ya está en llamas, no basta con activar los aspersores. Los GLP-1 parecen proteger cuando actúan temprano, modificando factores de riesgo antes de que el daño sea irreversible. Pero, una vez que la cascada neurodegenerativa está en marcha, no es suficiente, te atropella. Es prevención, no es una cura. Y esa distinción es fundamental. Y vamos con el territorio más fascinante pero más controvertido también. Depresión, el suicidio y adicciones. ¿Cómo? ¿Vas a hablar de eso? Supongo entonces que esto puede esperar, a ver si va a ser por el puñetero Ozempic. Imaginemos un tribunal, el acusado, Ozempic. El cargo, provocar pensamientos suicidas y depresión. En enero de 2026 la FDA publicó su veredicto tras el análisis de seguridad más grande que se ha hecho jamás sobre estos fármacos. Un metaanálisis que integró 91 ensayos clínicos aleatorizados con 107.910 pacientes humanos. Conclusión. Los fármacos de GLP-1 no se asocian a un incremento en el riesgo de ideación suicida o que promueva dicho comportamiento, depresión, ansiedad ni psicosis. Complementariamente, un estudio observacional con más de 2 millones de pacientes humanos comparó usuarios de GLP-1 con usuarios de otro tipo de fármaco para diabetes, y no encontró diferencias en autolesión intencional. Y es por ello que la FDA pidió formalmente retirar las advertencias de suicidio del etiquetado de Wegovy, Saxenda y Zepbound. Y más aún, un análisis de los ensayos STEP con humanos con sobrepeso y obesidad demostró que el fármaco reducía un 37% la probabilidad de empeoramiento depresivo clínico. Es decir, los tratados tenían menos probabilidad de deprimirse, no más. Pero, y siempre hay un pero, un análisis de farmacovigilancia identificó una señal específica de trastornos depresivos asociada a la semaglutida, pero no a la liraglutida ni tercepatida, solo semaglutida. Y esta señal se concentra en las primeras semanas de tratamiento y es más frecuente en mujeres. Podría explicarse por el déficit calórico agudo y la retirada brusca de la recompensa que proporcionaba la comida. Es una hipótesis que se baraja. Así que es obligatoria la precaución por ese posible subgrupo vulnerable, que necesita más vigilancia. Y pasamos a las adicciones, y esto es muy interesante. Y es que al fin y al cabo, los antojos de comida que acabamos de explicar no dejan de ser el mecanismo de una conducta adictiva, el centro de recompensa que se sobreactiva ante ciertos estímulos. El fármaco, como hemos visto, baja ese volumen. Pues entonces, no sería de extrañar que esos mismos circuitos cerebrales son los que se encienden con el alcohol, con las drogas, con las apuestas. Y si el fármaco baja el volumen de la comida, ¿podría bajarlo también para otras compulsiones? Tenemos un ensayo clínico publicado en The Lancet en 2026 con pacientes humanos obesos diagnosticados con trastorno severo por uso de alcohol que probó la semaglutida inyectada a dosis de 2,4 miligramos semanales más terapia cognitivo-conductual durante 26 semanas. El grupo con el fármaco redujo los días de consumo pesado, abusivo, un 41,1% frente al 26,1% del placebo.
El consumo total de alcohol cayó más del 70%. Otro ensayo publicado en JAMA Psychiatry en 2025 confirmó en humanos que el fármaco reduce el consumo autoadministrado de alcohol en laboratorio de forma significativa. El mecanismo: los receptores de GLP-1 en el centro de recompensa amortiguan el pico de recompensa que dispara la dopamina ante estímulos placenteros. No apagan el placer, bajan la compulsión. Es justo la diferencia entre disfrutar una copa y no poder parar. Aunque por supuesto no existe ningún consumo de alcohol que esté exento de riesgos para la salud. Pero bueno, vamos con los riesgos reales del Ozempic, que es lo que nos ocupa, sin edulcorar. El Ozempic Brain, la niebla mental que reportan a algunos pacientes en redes sociales, no tiene correlato objetivo en los ensayos clínicos controlados con humanos. Los síntomas se atribuyen a déficit calórico, deshidratación y efectos gastrointestinales durante el escalado de la dosis, no a una neurotoxicidad. Pero hay un riesgo indirecto serio. Imagina que tus músculos son una fábrica de protección cerebral. Y es que realmente lo son. El músculo es un órgano que fabrica y libera BDNF, ese fertilizante que mantiene vivas y conectadas a tus neuronas. Perder peso rápido sin ejercicio de fuerza implica perder músculo. Y perder músculo significa cerrar esa fábrica. Un estudio con 58 adultos mayores demostró que la masa muscular se correlaciona directamente con las puntuaciones cognitivas y que el fertilizante neuronal es el mediador biológico de esa conexión. Pierdes músculo, pierdes fertilizante neuronal, tu cerebro se queda sin protección. No hay más. Un estudio en ratones diabéticos durante 8 semanas mostró que tanto el fármaco como el ejercicio intenso individualmente aumentan este fertilizante neuronal en el centro de memoria. Pero cuando se combinan simultáneamente, no hay sinergia. Hay un cruce entre las rutas internas del fármaco y del ejercicio que se interfieren mutuamente. Es por ello que probablemente conviene separar temporalmente ejercicio intenso de la toma del fármaco. Y luego está el efecto rebote. Al suspender la terapia, el food noise vuelve con fuerza. Los antojos se intensifican, el peso se recupera. No hay ensayos clínicos a largo plazo. Es decir, de más de 2 años. Evaluando cognición y salud mental tras la suspensión en personas no diabéticas. Y eso es una laguna enorme. Y si no quieres fármacos, ¿se puede activar tu GLP-1 de forma natural sin meternos en estos fregados? Aviso, yo no soy médico. Este vídeo tiene fines informativos, apoyado en estudios y divulgo mi experiencia como apasionado de la salud y la neurociencia. Consulta siempre con un profesional de salud antes de realizar cambios en tu rutina. Imagina que tu intestino es una cervecería artesanal. Las bacterias que viven ahí son los maestros cerveceros. Y la fibra que comes es su materia prima. Cuando les das buena materia prima, producen sustancias excelentes. Primer pilar, la fibra fermentable, inulina, almidón resistente, betaglucanos. Estas fibras llegan intactas al colon, donde tus bacterias las fermentan y producen ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos activan directamente sensores de las células intestinales que fabrican el GLP-1, provocando una liberación natural y sostenida de la hormona. Obviamente no de la manera salvaje del fármaco, pero también es mucho más seguro. Segundo, proteína. El aminoácido más potente para estimular el GLP-1 parece ser la glutamina, seguida de la proteína de suero. Pero la base es comer suficiente proteína de calidad en cada comida. Tercero, polifenoles. El extracto de hierba mate y la berberina son estimulantes documentados de la liberación intestinal de GLP-1. La berberina además reconfigura las bacterias de tu intestino y activa la producción del fertilizante neuronal en el centro de memoria. Cuarto, ineludible, el ejercicio. El entrenamiento de alta intensidad libera lactato muscular que cruza el filtro cerebral y activa la ruta de reciclaje energético, produciendo fertilizante neuronal de forma directa, el BDNF. Es neuroprotección independiente del GLP-1. Y quinto, tu microbiota. Bacterias como Akkermansia muciniphila se correlacionan con una barrera intestinal más fuerte y menor inflamación. Y el dato bidireccional, el tratamiento crónico con semaglutida parece restaurar la diversidad bacteriana y aumentar las poblaciones de Akkermansia. El fármaco alimenta las bacterias que te ayudan y las bacterias potencian el fármaco. Un bucle virtuoso. Pero seamos honestos, la cantidad de GLP-1 que produces de forma natural tiene un techo, como podrás imaginar. No vas a replicar el efecto de 2,4 miligramos de semaglutida semanal comiendo inulina ni de coña, eso te lo digo ya. Lo que sí puedes hacer es optimizar tu sistema basal para que funcione lo mejor posible, con o sin fármaco. Todo lo que hemos cubierto es divulgación científica, basada en estudios publicados. Y esto no es una recomendación médica. Los agonistas de GLP-1 son fármacos con prescripción que requieren supervisión profesional.
Y esto es así, aunque veas que se haya puesto de moda y veas ese furor masivo en ciertos círculos por tomar esto como si fuesen pistachos. Si estás considerando empezar a tomar, modificar o suspender cualquier tratamiento, habla con tu médico. Y aquí cerramos el arco. Empezamos preguntándonos qué le hace el Ozempic al cerebro. La respuesta es que actúa como un regulador del volumen del sistema de recompensa, baja la compulsión sin apagar el placer. Protege a las neuronas en fases tempranas, pero no revierte el daño establecido. Reduce el riesgo de adicción y al mismo tiempo puede dejarte sin músculo, sin fertilizante neuronal y sin protección cerebral, si no es que lo acompañas con ejercicio de fuerza y buena nutrición. Héroe, villano, déjame tu opinión en los comentarios. Esta es una molécula potentísima que apenas estamos empezando a entender. Si quieres saber más sobre la glutamina que te he mencionado de las opciones naturales, te dejo el vídeo por aquí. Y este otro sobre ejercicios que pueden impulsar ese lactato del que hablábamos. Si te ha gustado, dame un fuerte like, suscríbete y comparte. Suscríbete, a ver si deja de decirlo el pesado.